Bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Ellas Líderes, para mujeres que lideran a la manera de Dios y que lideran desde donde están. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. Gracias por unirte a esta conversación. Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes. Estamos muy contentas en este nuevo episodio porque tenemos invitadas muy especiales, muy queridas en Ellas Líderes. Una de ellas que ya la conocen es Marta Ardaya. Pastora en el Plan 3000, el comedor que da un servicio espectacular en la zona. Bienvenida, Martita. Gracias, Jimena, muchas gracias, siempre es un privilegio estar acá. Sí, nos encanta el aporte de Martita y realmente es una bendición, es una líder de influencia en su entorno, así que nos bendice mucho. Y tenemos a alguien también muy especial y muy querida, conocida también por Martita y por mí, que ella es Fátima Espinosa. Ella es consejera, trabaja en el Alfarero y da también clases de consejería en este lugar, además de ser una mujer realmente admirable desde todo punto de vista, una amiga de muchos años, a quien quiero darle la bienvenida. Fátima, bienvenida. Ay, Jimé, gracias, qué gusto realmente estar con ustedes ahora, gracias. Gracias, Fátima. Realmente hoy nos toca tocar un tema, nos ha reunido un tema muy, de repente un poco difícil, porque tenemos que hablar a veces de nuestras experiencias, que a veces han sido dolorosas, pero realmente, ¿cómo podemos crecer? Se puede crecer en medio de una crisis, de un desierto personal, de un tiempo de dificultad. Y quisiera empezar esta charla diciendo lo siguiente, que en la vida, cuando empezamos en la niñez o en la adolescencia, tenemos esta idea de que vamos a tener como un cuento de hadas, ¿no? Y no nos preparamos, o nadie nos prepara ni nos enseña a pasar por los problemas o las dificultades. Desde las más pequeñitas, a veces tenemos papás, no sé cómo le ha tocado los papás a Martita o a Fátima, pero mis papás eran muy protectores. Creo que la mayoría lo somos, pero de por sí a veces hay algunos que tienen la tendencia a hacerlo más. No sé, Martita, ¿qué experiencia ha tenido de pasar por crisis sin haber sido capacitada o entrenada en ese sentido? Bueno, mis padres no fueron muy protectores. En realidad, yo desarrollé mucha destreza de niña, digamos. Me dieron mucha más libertad, pero de todas maneras no creo que no tuvimos, mi generación no tuvo esa enseñanza para estar lista a enfrentar la vida, ¿no? Nadie me dijo vas a vivir cosas feas posiblemente, ¿no? Entonces pero está bien eso. Porque ese es el problema. El problema es que uno cree que vive cosas feas porque algo está mal en uno, ¿no es cierto? Entonces, creo que fuimos una generación que no nos prepararon para la vida real. Porque la vida real cuesta, es difícil. Sí. Y Fátima, vos, ¿cuál fue tu experiencia? Mis papás fueron de alguna manera protectores, pero creo que esencialmente fueron exigentes. Entonces la expectativa en general era de que todo tenía que salir bien y tenía que hacerse bien desde el principio. Y eso te da una imagen irreal, como dice Marta, de la vida en general. Porque en consejería decimos siempre, no hay nada más humano que el dolor. No es el síntoma de que estás vivo realmente. Entonces cuando empieza la vida a pasar por ti, te entra el pánico de ¿y ahora cómo se supone que se enfrenta a esto? Porque en teoría todo tendría que estar bien, tendría que haberlo hecho todo bien antes, tendría que haberlo previsto, tendría que haberlo evitado y termina convirtiéndose en una carga pesada cuando en realidad puede ser todo lo contrario.
Sí, y creo que uno de los sentimientos que nos embargan en esas épocas de crisis es la culpa, ¿no? Porque pensamos, ¿qué hice mal? Lo que dice Fátima, ¿no? ¿Qué expectativas que tienen de mí no las estoy cumpliendo y me lleno de culpa? Y eso hace que estemos menos aún preparadas para enfrentar los problemas. Pero claro que sí, no, y no solo la culpa, Jimena, porque, bueno, a uno no le dijeron y además que sabe que no es una enseñanza de palabra, ¿no? O sea, no hay, sino es una enseñanza de lo que uno a veces ve, digamos, ¿no? Entonces, uno cree que le pasan esas cosas, como dije, es porque algo en uno está mal. Yo estoy mal, por eso tengo esto. Y es el primer pensamiento errado. Nunca le decimos a nuestro hijo, van a pasar cosas malas, pero está bien, no va con vos estás bien. Las circunstancias son. Entonces, eso, digamos, ¿no? Y también de que nos enseñan de que esas circunstancias son malas. ¿No es cierto? Entonces es como las crisis son malas y tenés que evitarlas como podás. Tenés que huir de ellas. Sí, ahora en la renovación de mi mente, en el proceso de renovación de mi mente, aunque no me gustan las crisis y a nadie les gusta, pero las crisis, los desiertos son buenos y la presencia de Dios está ahí. Así es. Fátima, ¿vos tenías la tendencia a huir de las crisis o a enfrentarlas por naturaleza, por tu temperamento? También Martita nos puede decir eso. ¿Cómo enfrentabas sin esta ayuda o este ejemplo que podríamos haber tenido de la sociedad o de nuestros padres? ¿Cómo la enfrentábamos? Yo soy la imagen misma de la evasión. De la evasión. He dedicado... Mi vida, he construido sistemas de evasión en mi vida hasta que realmente me di cuenta que era la inversión de tiempo y energía más estéril del mundo. Pero sí, toda la vida fui evasiva. Tengo una mamá muy fuerte. Mi mamá es una mujer muy, muy frontal, muy sin miedo. Entonces, como yo tengo otro tipo de temperamento y luego me di cuenta que tenía que ver con mi llamado a consejera, mucho más sensible, etcétera, no lograba alcanzar ese estándar de enfrentar crisis. Entonces siempre luché de niña con la sensación de que algo estaba mal en mí porque a mí las cosas me afectaban como yo no veía que le afectaban a mi madre. Entonces, mi respuesta fue decidir, ok, las voy a evitar porque así ya no enfrento el hecho de que no soy como se supone que tendría que ser, ¿no? Wow. Y ahí empezó una historia de evasión muy larga, muy agotadora. Y siguiendo esto que estás contándonos ahorita, ¿en qué momento es que hay desvincularte de esa manera de pensar o de proceder, un corte entre de dejar de evadir a enfrentar? ¿Qué tuvo que pasarte para empezar a enfrentar las cosas? Mira, yo tuve un quiebre que creo que es el quiebre que reconozco como el que me dividió entre la de antes y la de después, ya adulta. Yo he lidiado con la ansiedad que te genera, la evasión te genera muchísima ansiedad. Entonces yo he sido una persona ansiosa funcional casi toda mi vida, porque la evasión siempre me tenía con la tensión de a ver cuándo me encuentro realmente con el problema que no voy a poder enfrentar o resolver. Fui adulta, estudié, me casé, y alrededor de mis 30 vino el quiebre con algo que realmente era imposible de evadir. Esa crisis yo no la podía evadir y fue cuando mi esposo y yo supimos que no íbamos a poder tener hijos. A esa no la pude evitar, no le pude hacer lance y entré en un proceso de depresión tan profundo que toqué fondo. Ese fue mi punto de quebranto, como lo decimos en consejería. Ahí toqué fondo y en ese instante tuve que reconocer que correr de las situaciones dolorosas no tenía absolutamente ningún sentido porque tarde o temprano terminaban encontrándote. Tus miedos terminaban encontrándote. Entonces ahí comenzó
la construcción de mis recursos realmente. Wow. Esto es realmente una confesión personal muy profunda y te agradezco que puedas abrir tu corazón con este tema porque creo que son momentos que marcan un antes y un después en nuestra vida y realmente Dios utiliza eso a favor de nosotros porque nos ama y de sus planes, porque teníamos la idea de que íbamos a tener un esposo, un hombre que nos iba a amar, una linda casa, unos lindos hijos y íbamos a vivir felices para siempre, ¿no? Así que dejando un poquito nada más esto que nos cuenta Fátima, también quisiera que Martita nos cuente si hubo algún momento de como este quiebre, un antes y un después en su vida a partir de alguna crisis que usted nos pueda compartir aquí en confianza. Bueno, yo pasé muchos desiertos y creo que mi primer desierto fue mi adolescencia, fue terrible para mí. Pero había una tendencia en mí. Yo estaba siempre en los desiertos muy enojada, ¿no? Porque era algo que no podía evitar. Y mi temperamento no es de evitar, soy hacedora, les gustan las crisis, pero sin embargo, siempre estuve escondiéndome y con la cosa de que eso es muy feo y no tiene que venir, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre estuve enojada, en todos los desiertos siempre estuve quejándome y rebelde y entonces pues en una actitud así el desierto se convierte más desértico, digamos, ¿no? Entonces no se puede recibir. El quiebre para mí y cuando se convirtió en otra cosa fue hace 15 años cuando nosotros pasamos por la experiencia de que la segunda de nuestras hijas casi muere. Wow. Entonces a ella le dio una septicemia generalizada en el cuerpo. Estuvo 11 días en terapia. Se debatió, no nos dijeron si iba a vivir, que eso era lo que yo quería, que me aseguraran de que ella iba a vivir. Wow. Y nadie me aseguró. Entonces, Ahí fue cuando yo tuve un encuentro profundo con el Señor, ¿no es cierto? Y entonces ese desierto fue el que yo decidí que no iba a actuar como antes. Entonces que yo iba a dejar que Dios gobernara ese desierto, ¿no? Wow. Entonces el primer entendimiento que tuve es que Dios es Dios y Él tiene soberanía y tenía soberanía sobre mi hija porque Él podía decidir llevársela y estaba bien o dejarla y eso fue lo más terrible para mí, o sea, wow. me partió, digamos. Qué tremendo, ¿no? Pero fue una enseñanza de toda la vida. Yo jamás olvido esa experiencia. Dios me dio ahí todo lo que yo no quise recibir en mi vida anterior, ¿no? Entonces, la presencia de Dios estuvo en ese hospital, acompañándome cada día. Entonces, tenemos que entender que la presencia de Dios está en los desiertos. Usted preguntaba primero, ¿se puede crecer en los desiertos? Sí. En realidad los desiertos son para crecimiento, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros salimos de ese desierto, tomamos muchas decisiones buenas, porque ya no éramos los mismos, ¿no es cierto? Nos encontramos con Dios y eso cambió totalmente nuestra visión. Y de ahí yo he tenido otros desiertos, ¿no? Entonces tampoco es que entro a los desiertos, wow, esto es un desierto, digamos, ¿no? Sigo siendo resistente a los desiertos, pero ahora mi mente y mi corazón saben otra cosa, ¿no? Dios me habló totalmente con un pasaje de Oseas, donde dice, te llevaré al desierto y ahí te hablaré a tu corazón. Wow, qué tremendo. Eso a mí me cambió, o sea, los desiertos tienen propósito y tienen propósitos a veces fundamentales para nuestras vidas.
Qué impactante lo que está diciendo Martita y cuánta lección y qué duro lo que usted pasó, tener a su hija entre la vida y la muerte. Y tener que entregarla. Y tener que rendir eso a Dios derecho. completamente. Wow. Es realmente algo que nadie, ni usted quisiera volver a pasar, me imagino. Y Fátima, esto también que hace un momento nos contabas que fue un momento tan duro donde tuviste que dejar de evadir las cosas. También quisiera que nos compartas cómo es que pudiste digerir todo digerir esa crisis, atravesarla y qué formó Dios en tu vida, qué sacó de tu corazón o de tus expectativas de la vida. Ay, Jimé. Difícil pregunta. Es que sí, es muy profunda esa pregunta, porque cada vez que lo pienso encuentro más cosas que el Señor hizo, porque ese no ha sido el único punto de quiebre, ¿no? A partir de ahí he sido consciente realmente de la vida a mi alrededor y he vivido episodios muy duros después de ese tiempo, en donde me di cuenta que realmente esta primera vez que fui consciente de mi desierto había conocido a Dios. Creo que en ese punto fue donde yo lo conocí realmente. Entré en un tiempo de depresión muy profunda, tuve que recibir apoyo psiquiátrico para salir del hueco en el que caí. Y ahí fue donde me di cuenta, o sea, evadiendo yo no logro terminar con la tristeza, lo único que hago es profundizarla. Y en esa tristeza conocí a un Señor que consuela primero, conocí a un Señor que empezaba a hablar en medio de porque te abruma el dolor, te atonta a veces, ¿no? Y este Dios que se abre campo en medio de eso y que te puede hablar y que te puede dar dirección. De hecho, después de esa crisis tan profunda que vivimos juntos, Pavel y yo, fue que él comenzó a marcar claramente la dirección del llamado. Y me doy cuenta que la Fátima de antes jamás hubiera podido abrazar el ministerio que él nos dio después de ese tiempo. Fue ahí donde se quebraron mis recursos. Y entonces yo estuve dispuesta a lo que el Señor quisiera, donde Él quisiera, de la forma en la que quisiera, porque mis recursos no tenían sentido, no me protegían. Renuncié realmente a ellos, ¿no? Y eso fue lo que aprendí del desierto. Para mí, a estas alturas de mi vida, y puede sonar medio raro lo que digo, creo que realmente quienes conocemos al Señor en intimidad somos como caminantes constantes del desierto. Siempre pareciera que estamos esperando llegar a una tierra prometida, como si el gozo o la tranquilidad dependieran de una circunstancia determinada hacia donde estamos caminando. En este tiempo yo me di cuenta que el Señor es mi tierra prometida, que el desierto no mata a nadie, que jamás te falta lo que necesitas. Entonces, que no es un lugar para escapar. Ahora es un sitio donde no temo. Es más, cuando reconozco a alguien en medio de él sin saber para dónde caminar, entiendo ya qué es lo que se necesita. Entonces, más que un sitio, creo que la tierra prometida o el salir del desierto es una persona, y es Dios, ¿no? Porque en el desierto siempre vamos a estar. Dolor, mientras vivamos en este mundo caído, vamos a tener siempre. Entonces, realmente no tiene sentido huir de él. Y eso me hace concluir o pensar que evadir los problemas nunca es una buena salida para quien quiere cumplir propósitos en esta vida, para quien quiere agradar a Dios y ser de ayuda a otras personas. Más bien creo que debemos, como esta palabra que dice Fátima, abrazar eso, pero no como a un enemigo, sino como a un colaborador de la vida. Pero obviamente es fácil decirlo, pero no es fácil atravesarlo y vivirlo. Pero mientras más dispuestas estemos a ser moldeadas por esos desiertos, creo que vamos a sacar más ganancia. ¿Qué dice al respecto? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Es fácil? ¿No es tan fácil? Usted ha dicho que ha pasado por algo terrible. No es fácil, nada es fácil en la vida, a veces, Jimena, ¿no es cierto? Sí. Pero yo creo que la clave es entrar, porque
no nos damos cuenta cuando entramos. De repente nos damos cuenta, wow, estoy en el desierto, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, es disponer mi corazón. Porque hay algo que Dios va a hacer. Hay algo que Dios va a sacar, ¿no? Entonces, es en estas crisis donde Dios también pule nuestro temperamento, donde puede salir cosas ocultas que no conocíamos o no sabíamos que teníamos, donde nosotros podemos desarrollar destrezas que en otras situaciones no se desarrollan. Entonces, y también en esos desiertos el Señor nos puede hacer construir cosas buenas o aún fructificar, porque a mí me impacta la vida de José, y dice que José tuvo un hijo y le puso Efraín, ¿no? Y Efraín, dice, está en Génesis 41:52. Dice, y llamó el nombre del segundo de sus hijos Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Wow. Y parecería una paradoja, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Poder fructificar si estás en aflicción? Pues sí, podés hacerlo. Si dejas que Dios construya lo que tiene que construir en ese tiempo. Tremendo, tremendo lo que está diciendo Martita. Y bueno, en realidad tremenda la palabra de ser fructíferos en medio de la aflicción. Y te cambia la idea mental del desierto. Claro, es también lo que decía Fátima, ¿no? Que ir al Señor es el lugar seguro para atravesar lo que puedas atravesar y no huirle. Ahora, Fátima, ya para estos últimos minutos que nos quedan, este episodio en tu vida, este tiempo en tu vida de no poder tener hijos, ahora cómo puedes verlo ya para terminar o concluir, qué aprendiste y qué te regaló el Señor al aprender esta gran lección o al atravesar este momento crítico, luego de pasar por momentos difíciles, inclusive de tener atención médica. Inclusive con medicamentos, creo que psiquiatría dijiste, un psiquiatra, me imagino que fue muy duro, pero ahora viendo en retrospectiva y viendo el resultado, ¿qué hizo el Señor en tu vida? Hay una verdad de base en mi vida que se estableció y echó raíces en ese momento y que a partir de entonces solo ha hecho más que crecer. Y es que Dios, yo sé a ciencia cierta que el Señor es fiel y que lo que dice es verdad. Entendí en ese tiempo lo que significa este verso en Romanos, que nada te va a separar del amor del Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo que pasó, ni las fuerzas diabólicas, ni nada. Porque cuando estás ahí adentro, pareciendo que es el final, que se acabó, que nunca vas a poder volver a ser la misma, te encuentras amada, te encuentras contenida, te encuentras consolada. Y no me refiero a que me sacó de ahí y me puse a reír, sino que realmente en medio de la depresión supe que podía estar a salvo y pude abrazar esa tristeza que era perfectamente normal, que era absolutamente legítima después de hacer un duelo tan feo como el de decir jamás voy a estar embarazada. Entonces pude llorar eso, que era lo que me correspondía sencillamente. Y luego de llorar de eso pude salir como una persona diferente, no voy a decir nueva, pero sí diferente, completamente diferente. Y creo que el regalo más grande después de esta crisis fue el ministerio que el Señor nos llamó, ¿no? El ministerio de la consejería. Creo que ahí pude comenzar a mirar el dolor de otros con empatía, con una empatía que jamás había conocido antes. Y eso ahora está haciendo de mí tantas cosas que agradezco profundamente el regalo de poder sentarme frente a otra persona y llorar con esta persona el duelo, porque yo sé lo sanador que es llorar lo que te duele. Wow, gracias Fátima lo que estás diciendo, porque la crisis, atravesar por
momentos tan duros como los que nos han compartido nos hacen más empáticas con las personas, nos hace más compasivas, nos hace parecernos más a Jesús. Y bueno, realmente quisiera que hablemos una media hora más de esto porque es tan hermoso y tan profundo y especialmente aporta tanto a la vida de tantas mujeres que en este momento están pasando por desiertos, por crisis, ¿no? Para cerrar, Martita, ¿cómo quisiera concluir o qué palabras quisiera dar antes de terminar este podcast? Yo les quisiera decir de que hay que cambiar la manera de pensar. Que los desiertos son duros, pero la presencia de Dios está ahí. Recuerde siempre que si usted la lleva al desierto es porque Dios quiere hablarle a su corazón, quiere sacarla para que usted lo pueda escuchar bien. Y entonces esa es la gran riqueza, ¿no es cierto? Usted puede fructificar así como José en los desiertos. Va a desarrollar destrezas que no desarrolla en otras oportunidades y va a sacar ese potencial que usted no sabía que tenía. Pero todo está con una palabra: disposición. Entonces usted ya conoce ahora una manera diferente de mirar los desiertos. Así que dispóngase a Dios en esa circunstancia y Él hará grandes cosas. Gracias, Martita. Y Fátima, para terminar, ¿qué quisieras decirnos? ¿Qué quisieras dejarle un poco más a las mujeres de todo lo que ya nos has compartido? ¿Cómo quisieras terminar esta charla? Algo que yo aprendí es que al desierto no entras con fe, sales con fe del desierto. Y es absolutamente natural sentirte intimidado cuando te das cuenta que las cosas están cayéndose. Esa metáfora tan clara de cuando sientes que el piso se abre debajo de tus pies, va a llegar ese momento tarde o temprano en nuestras vidas. Van a llegar varios. Y es absolutamente normal temerle a eso. Pero recordar que es ahí dentro donde tu fe crece, donde conoces a Dios. Sales de ahí con fe, sales de ahí mirando hacia atrás diciendo, no estuve sola nunca. Así que en medio de tu miedo, recuerda que no vamos a morir al desierto. El Señor jamás nos manda ahí a morir. Gracias. Qué hermoso, qué tremendo lo que han compartido y han abierto su corazón. Es una gran bendición haberlas tenido, Martita y Fátima. Esperamos volver a conversar de esto y otros temas que creo que van a bendecir a muchas personas. Gracias por compartir este tiempo. Gracias a las que se han conectado a Conversaciones Ellas Líderes. Hasta el próximo episodio.